¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, esta que es la temporada número 9, que poco a poco llega a su fin. Saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en Facebook, estamos como @Omar Entrevistas. También estamos en YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar. Y estamos en Spotify, donde pueden escuchar las más de 100 entrevistas que llevamos en estas 9 temporadas. Escríbanos, mándenos sus saludos, preguntas, recomendaciones. Recuerden que además de tener una conversación con nuestros invitados, nos gusta tenerla también con ustedes. Y recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un gran programa, una invitada de lujo, alguien con quien teníamos muchas ganas de platicar desde hace ya algunos meses. Vamos a platicar de muchas cosas, vamos a hablar de libros, de literatura, de edición, de editoriales, de ferias, de la industria editorial, de escritores, de colaboración, de familia, de infancia, de la FIL, de Léala y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Marisol Schultz. Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Omar? Pues muy contenta de poder estar en tu programa, de verdad muy honrada. No, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Decíamos que ya teníamos tiempo de estar tratando de platicar contigo y por fin pudimos, así es que vamos a aprovechar el tiempo. Yo quería empezar con algo que sucedió la semana pasada, que tú estuviste ahí, que es ni más ni menos la develación de la estatua del gran Raúl Padilla. Platícanos un poquito cómo fue y ahorita nos platicas también, bueno, un poco más de él. Platícanos cómo fue Sí, esta ceremonia. sí, la ceremonia la organizó la Universidad de Guadalajara, donde Raúl Padilla fue rector de una universidad que le debe mucho, igual que toda la ciudad de Guadalajara, a Raúl Padilla, que fue nuestro presidente y fundador de la FIL y presidente y fundador de muchos proyectos Ujú. culturales, de muchos proyectos educativos. O sea, la verdad es que es inmenso lo que uno tiene que decir, la lista de todo lo que él ha dejado en Guadalajara. Aunque falleció el 2 de abril del año pasado, no se hizo nada en la conmemoración del aniversario de su fallecimiento y se quiso celebrar su vida más que su muerte en la Universidad de Guadalajara, que es lo que estamos viendo, la torre de rectoría de la universidad, quiso hacer un homenaje el día en el que Raúl Padilla hubiera cumplido 70 años, el 3 de Ujú, mayo, exacto. exactamente el día de su aniversario. Y bueno, pues la ceremonia fue una ceremonia sobria, como ocurre en estos casos, de velar esa escultura, que era importante pues hacer todo un trabajo alrededor de eso. Se invitó pues prácticamente a la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara y a gente por supuesto cercana a Raúl Padilla y a medios de comunicación diversos, ¿no? Y Ujú, pues me dieron a mí una distinción porque pude ser una de las tres oradores, yo fui la única mujer ujú, para hablar pues, de lo que nos implicó Raúl Padilla, lo que nos deja, el compromiso que tenemos después de su muerte con su legado, porque deja un gran legado, es una persona que en 1987, la verdad, con una ocurrencia que yo dije que podría ser quijotesca, dijo voy a fundar una feria de libro en una ciudad, Guadalajara, que no tenía industria editorial de entrada, ujú, donde nunca había habido una feria de libro en el sentido amplio de la palabra. Sí, había una feria muy importante municipal, como las que hay en muchas ciudades de nuestro país, que son ferias más bien en los portales, ¿no? Son ferias más ujú, tipo tianguis de libro, pero no con las características y pues la dimensión y la magnitud de la FIL. Y él había tenido la oportunidad, según me comentó, de haber ido a Frankfurt y él quiso hacer una feria, pues un poco de imagen y semejanza de Frankfurt, es decir, le tiró a lo grande, ¿no? Empezó austeramente, como todo lo que comienza con desde poco a poco, pero le tiró a lo grande porque él no quiso hacer algo, fue un proyecto pues ambicioso, ujú, muy ambicioso, pues una aventura y como aventura como tal,
tenía que tener una serie de aliados en su momento. Los propios editores no estaban tan convencidos porque había una crisis de la industria editorial, como crisis ha habido tantas en nuestro país, pero pues supo pues conjuntar muchas voluntades, que eso es parte de lo de ser un visionario y un muy buen gestor cultural, es un gestor cultural único, y lo digo no ahora que yo trabajé con él tantos años, casi 14, yo lo dije siempre desde que yo venía a la feria como editora, a mí me sorprendía lo que se había logrado en Guadalajara. Claro. También quiero comentar algo que he dicho muchas veces, pero es cierto, yo nunca he faltado a la Feria de Guadalajara desde sus inicios, desde su primera edición, es decir, creo que somos muy pocas personas las que podemos decir que hemos visto todas las ediciones de la feria, y es mi caso. En Sí, mi caso, en distintas trincheras y de distintas claro. maneras, ¿no? Pero entonces sí puedo hablar con conocimiento de causa de cómo fue aquella primera edición, ¿no? Que a mí cuando me dijeron pues, que te invitan a una feria de libro, yo no entendía bien de qué se trataba y me tocó estar en la primera, en la inauguración. Y a Fíjate. partir de ahí me gustó tanto, vi tanto, bueno, obviamente mi trabajo como tal me llevaba a Guadalajara, yo vivía en la Ciudad de México, entonces ya nunca falté, afortunadamente, ya nunca. Sí, Pudiste ver toda la evolución. Mira, sí, quería leer un poquito de tu discurso de ese día, que dice, que decías, hay sueños que duran una noche y hay otros que duran toda la vida. Hubo una persona que hace 38 años soñó con que Guadalajara estuviera en la palestra cultural internacional con una feria del libro, que en su primera edición no gozaba de buenos vaticinios. Y acá otro párrafo dice, cuando los habitantes futuros de esta hermosa ciudad pasen frente a la explanada de Rectoría y vean la estatua que hoy se devela, sabrán de la existencia de ese soñador, de ese hacedor de proyectos educativos y culturales, cuya obra transformó y benefició a millones de jaliscienses. Hoy día, en el que habría cumplido 70 años, celebro la voluntad del soñador, del hombre que amaba los libros, y les invito a cuidar su legado, que es la mejor manera de honrar su memoria. Ya está, ¿no? Lo que... así es, eso fue lo que dije, obviamente es lo que creo, es totalmente una parte, no solamente porque yo lo escribí, sino porque estoy con la convicción de que así es. Y pues digo, es triste no tener a Raúl, pero es importante tener su obra, tener su legado y recordarlo. Pues yo prácticamente puedo decir, y no estoy exagerando, que lo recuerdo todos los días porque estoy trabajando en la feria que él fundó y además entre gente a la que él quiso mucho, entre amigos, colaboradores muy cercanos. Entonces yo, no es una exageración, yo recuerdo a Raúl todos los días. Claro. Oye, decías hace rato de su legado, como bien decías, muchos se acuerdan pues de la FIL, pero aquí tengo un listado de todo lo que dejó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Festival Papirolas, Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, University of Guadalajara Foundation, Feria del Libro en Español de Los Ángeles, Guadalajara Film Festival, Editorial UDG y la Red Universitaria, ni más ni menos, ¿no? Sí, Wow. mira, lo de la red universitaria yo creo que vale la pena detenernos un poquito porque me parece Ujú, un proyecto interesante. Siendo el rector, hizo pues convocó obviamente un consejo universitario y hubo una pequeña revolución o de un cambio totalmente de la organización de la Universidad de Guadalajara, que como muchas universidades de nuestro país, de provincia, están en una sola ciudad. La Universidad de ujú, Guadalajara estaba en Guadalajara y a partir de esa reforma universitaria, la Universidad de Guadalajara se volvió una red de centros universitarios. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy la Universidad de Guadalajara está prácticamente en todos los rincones de Jalisco. Muchos chicos que no hubieran podido estudiar porque están en lugares remotos o en pueblos donde para poder venir a Guadalajara sus padres tendrían que erogar pues una suma claro, imposible para ellos, pueden estudiar en sus lugares de origen, porque además es una universidad pública, y no tienen que trasladarse a Guadalajara para estudiar, tanto preparatoria como universidad, ¿no? ujú, Como grado de licenciatura, incluso algunos posgrados. Entonces, todo eso a mí me parece que es una visión fuera de serie, ¿no? Porque va a beneficiar o benefició a partir de ese momento a cantidad de chicos que están ujú, estudiando en Tepatitlán, que están estudiando en Puerto Vallarta, que están estudiando en Autlán, en Lagos, ¿no? O sea,
rincones de verdad, a veces de lo más remotos de Jalisco, y ahí están estos chicos estudiando en centros universitarios. Y en la propia ciudad de Guadalajara lo que se hizo fue los centros universitarios se dividieron temáticamente. Aunque hay una rectoría general, hay un centro universitario de ciencias de la salud, un centro universitario de ciencias económicas administrativas, de ciencias sociales, otro de arquitectura y diseño, económico-administrativas, creo que ya lo dije, de ingeniería, en fin. Entonces, los que están dentro de la ciudad, del área metropolitana de Guadalajara, son centros temáticos donde se manejan carreras por especialidad. Y eso yo de verdad sí creo que a mí me sorprendió mucho saberlo cuando yo me enteré de toda esa reforma a la universidad, porque ojalá se replicara, ¿verdad? Ujú. No, bueno, vaya legado, ¿no? Sí, Y como bien dices, pues celebrar su vida, celebrar todo así esto es, así que es. nos deja, iba a decir a Jalisco, pero pues es al país y al mundo, Es ¿no? el mundo. Mira, cuando yo lo dije en el discurso y no estoy diciendo nada que sea mentira, yo me sorprendí muchísimo al día, 2 días siguientes al fallecimiento de Raúl. Los mensajes que entraron a mi correo, de verdad, no, es que es increíble decirlo. Lo digo porque lo dije en su momento, hasta de sus majestades los reyes de España me Mira, escribieron. O sea, llegó el fallecimiento de Raúl, me escribió, por supuesto, gente de Alemania, gente de Asia. O sea, cuando yo sentí eso, cuando vi en vivo, ¿no? Todos los correos y las condolencias, dices, ese legado no solamente es para México, su nombre y su pérdida simbraron al mundo, sobre todo editorial, por supuesto, sí. de todo el mundo. Totalmente. Ujú. Oye, te iba a preguntar, ¿cuándo lo conociste tú? Porque entiendo que él te invita a la feria de Los Ángeles, Sí. pero me imagino que lo conocías desde antes. Sí, yo lo conocía desde antes. Como te digo, yo venía primero a la feria del libro, pero como una editora menor, como una muy joven editora. Ujú, Yo estoy segura que Raúl ni siquiera sabe quién era yo en ese momento. Digo, por supuesto no. Es decir, éramos muchísimos los editores y yo tenía pues un papel mínimo en la industria editorial. Obviamente pues uno va cambiando de claro. cargos y yo pienso que a partir de que yo asumí la dirección de Alfaguara fue cuando ya entramos en un contacto más Mm, directo, ¿no? Esto habrá sido sobre el 99, el año 2000, cuando yo creo que ya, aunque yo lo conocí antes, que realmente empezamos a tener un diálogo, probablemente fue por el año 2000, pienso yo. okey. Ya para el año 2010, yo dejo la dirección de Alfaguara y de Taurus, donde yo me estaba desempeñando en el Grupo Santillana desde hacía 17 años, Ujú, y voy a Los Ángeles, California, invitada por la Universidad de Guadalajara a presentar a Carlos Fuentes. O sea, me mm, invitan ya no como editora, sino ya como persona, yo, Marisol, a presentar ujú, a Dan en Edén de Carlos Fuentes en un lugar maravilloso, el Walt Disney Center, okey. que aunque lleva el nombre de Walt Disney, todo el mundo cree que es Disneylandia, no, es un centro cultural en el centro de Los Ángeles, diseñado nada más y nada menos que por Frank Gehry. Es Mm, una joya arquitectónica y una joya de centro cultural, mira, donde la Filarmónica de Los Ángeles tiene sus conciertos y hay muchas salas. Y ahí se presentó Carlos Fuentes con lectura en voz alta de Dolores Heredia y de Mian Bichir, okey. y yo fui quien dialogó con Fuentes. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces ahí tuve yo la oportunidad de tener un encuentro más cercano con Raúl, después de todos los que había tenido, y él me dijo, oye, te quiero llamar para un proyecto, y ahí quedó, ¿no? Okey. Hablamos de muchas cosas y él me mencionó un proyecto en Los Ángeles sin decirme bien a bien qué era, algo creo que mencionó de una feria. Posteriormente, unos meses después, ya me llamó y me dijo, quisiera una asesoría de tu parte para ver si se puede hacer una feria de libro en Los Ángeles bajo estas premisas, etcétera. Y yo voy a Los Ángeles a hacer una investigación. De la investigación traigo yo un resultado a Guadalajara y él me nombra directora de lo que luego se llamó Léala, porque en su principio era un proyecto, no era Nada más, ¿verdad? nada más, sí. Y ahí está Léala, cuya primera edición fue en 2011. Perfecto. Ujú. Ahorita vamos a regresar a lo que es la FIL, obviamente, y también vamos a ir un poquito a Carlos Fuentes, importante en tu vida, pero
quiero regresar un poquito las manecillas del reloj y hablar un poquito de dos personas, bueno, de varias personas importantes en tu vida. Una de ellas, bueno, tus dos abuelos. Aquí tenemos en pantalla a Miguel Schultz, abuelo tuyo, eh, Perdón, pla- déjame decirte una cosa, es tatarabuelo. tatarabuelo. Ok, 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 ok. O sea, está cercano a la familia, pero no es mi abuelo, es mi tatarabuelo. Ok, ok, Sí, ok, ok. Bueno, una persona importante en México, tiene una calle ahí en la sí, colonia Narvarte, creo, ¿no? es en la San Rafael. En la San Rafael. Sí, Platícanos un poquito de él y sí. vamos avanzando en el tiempo para hablar de tus abuelos también. Sí, él fue historiador y geógrafo, fue fundador de la Escuela de Altos Estudios de lo que era Universidad Nacional, todavía no era autónoma, fue un gran pensador, un gran filósofo, fue una persona que estudió, por lo que entiendo, primero artes plásticas y fue escultor, fíjate ahorita la conciencia de la escultura, y por lo que yo entiendo, pues fue una gente que también se dedicó al estudio y a esto de fundar la Escuela de Altos Estudios es donde luego, lo que luego se convirtió en la Facultad de Filosofía y Letras, Ok, y durante X tiempo, no me acuerdo cuánto, fue rector de la Universidad Nacional. mira, Entonces, de hecho, yo he leído mucho sobre él, que cuando él falleció hubo esta despedida de 21 cañonazos, ¿no? Porque se había mm, muerto un sabio mexicano. ok, Entonces, mira, bueno, yo soy obviamente de una generación muy posterior a él, pero él era mi tatarabuelo. ok. Y tu abuelo Mi entonces, abuelo era Guillermo Schultz, Guillermo Schultz. Guillermo Schultz era un matemático, era un hombre no dedicado a la parte humanística, sino muy curiosamente a dos, eh, como educador, como profesor que fue un profesor de muchísimas generaciones, tanto de deportes, fíjate qué curioso, o sea, porque parece que es un poco extraño, como de matemáticas. Pero terminó su vida siendo profesor de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, tengo entendido que en la ESIME, siendo profesor de matemáticas a doctores en matemáticas, pero él no estudió matemáticas formalmente, Ok, fue un autodidacta. ok. Tengo aquí es que no sé si sea él, no sé si No, sea él es mi abuelo materno. materno. Él es mi abuelo materno, que era Guillermo Manaut Biglietti. Ujú. Guillermo Manaut Biglietti fue un escultor, él sí fue Él escultor sí, ¿verdad? valenciano que vino a México con el exilio español, combatió en la Guerra Civil Española del lado republicano, por supuesto, porque si no, no hubiera tenido que salir huyendo de España. Se fue primero a un campo de concentración en África, porque los franceses de alguna manera hicieron estos campos de concentración donde no trataron nada bien a los refugiados españoles. Él pudo luego ir a Francia y en Francia recibe un salvoconducto de don Gilberto Bosques Mm, para decirle que ya tenía el estatus de refugiado político en México y es cuando él llega a México. ok, ok. ¿Su padre fue pintor? Sí, ¿no? Su padre fue pintor y Sí, ¿verdad? fue abogado, decano ¿Es de... él? Ese es su hermano, José Es su Manuel, es hermano. hermano de mi abuelo. Ok. Fue el alumno favorito de la escuela de Sorolla. El padre Mm, de mi abuelo era el mejor amigo de Sorolla. Obviamente todo esto con una guerra se pierde porque decía mi abuelo que en su casa había pinturas de Sorolla, que pues imagínate, no las tenemos, por supuesto, ¿no? Con la guerra todo se pierde. sí, Esta es claro. una foto de una de las cárceles en las que estuvo mi tío José Manuel Biglietti en España. Él fue preso político del franquismo. Él no pudo salir de España, fue el único Mm, de la familia que se quedó allá. ok, El único hombre, porque otra tía mía se quedó, pero de los hombres de la familia todos tuvieron que huir a México. ok, ok. Oye, entiendo que tus dos abuelos, pues empiezan a influir en ti y entiendo que incluso en la lectura, ¿no? Sí, sí, afortunadamente, tanto mis abuelos como mi madre también, tengo que decirlo, que me leía obras de muy pequeña. No había digo, estamos ya casi hablando de la prehistoria, ¿verdad? Pero no había la explosión de literatura infantil que hay hoy en día. O sea, las obras infantiles eran clásicas, pues obviamente todo el mundo veíamos, pues, Andersen, Perrault, pero mis abuelos pusieron en mis manos
una colección, los 12, de mitología clásica grecorromana, de obras de la ficción internacional para niños. Y por un lado, mi abuelo Guillermo Schulz, los dos eran Guillermos, era, al ser matemático me daba otro tipo de lecturas, ¿no? Lecturas a lo mejor más técnicas o lo que fuera a mi altura, para mi edad. Y mi abuelo español era un gran lector de los siglos de oro y desde muy chica me puso en las manos, no sé, Lope de Vega o cosas pequeñitas, ¿eh? No estoy diciéndote yo que fui así una precoz lectora de poesía enorme, pero él fue viendo qué libros me iban gustando y me los daba, ¿no? Y había un diálogo con él sobre el libro. Y pues me fui haciendo lectora desde muy niño. O sea, yo no sé cuándo comencé a ser lectora, pero casi lo he sido toda la vida. Oye, mira, aquí hay unas fotos de tus papás. Sí, así es. Es la Daniel voz y de Dolores, ¿no? Daniel Schultz Contreras y Dolores Manaut Struck. ¿Qué recuerdas de ellos? Bueno, pues ahí que eran muy jóvenes, ahí que mi madre acababa de llegar casi de España. Sí, ¿verdad? Mi madre tuvo que quedarse con mi abuela y su hermana en la posguerra española. No pudieron alcanzar a mi abuelo en Francia porque entró la invasión nazi a Francia, entonces ya no pudieron llegar. O sea, tuvieron que esperarse más tiempo. Cuando alcanzaron a mi abuelo, pues fue mucho después. Entonces les tocó vivir la posguerra de tal manera que mi madre pues prácticamente tenía muy poco tiempo de haber llegado de España, era muy española, se adaptó y se nacionalizó mexicana. ¿Y qué te puedo decir? Pues que ese vestido ella lo cosió. Era Ah, ¿en una, serio? sí, era una gran Mira, costurera de alta costura, ella y mi abuela, y se dedicaron toda la vida a temas de la moda y del vestido. mira, Sí, qué interesante. Mira, aquí con... pues ahí estoy yo con, no había nacido el más chico de mis hermanos, yo soy la Son cuatro, mayor. ¿verdad? Somos 4, está mi hermana, que es la bebé que se ve un poco borroso todo, la bebé es Almendra, mi hermana, y mi otro hermano es David. Y falta Juan Carlos porque no había nacido ahí. ¿Cómo te llevabas con ellos? Pues me sigo llevando de maravilla, nos llevamos Sí. muy bien, sí, somos muy unidos. Mira, qué bien. Aquí hay otras. Ah, bueno, te iba a decir que la paella para ustedes también era algo importante, ¿no? Pues era y es porque fue así como yo digo, pues como cuando en México todas las celebraciones se hacen alrededor del mole y haces un mole como una parte ceremonial, la paella para los valencianos es lo mismo, ¿no? Entonces en la casa era todo un rito, o sea, hacer una paella es un rito, no es nada más llegar y comerla, ¿no? Yo no la cocino, la cocina mi hermana hoy en día, ¿no? Que por Pero toda cierto, la preparación es un todo, ritual, ¿verdad? todo. Como dices. Es un ritual interesantísimo. Yo creo que tiene mucho de pagano también, te voy a decir por qué, porque es un conocimiento del fuego. Mm, La buena paella se hace a la leña y tienes que saber cómo está el fuego, cómo moderar el fuego de la leña, cómo cambiar los leños, cuándo poner el arroz, medir el agua, por supuesto, los ingredientes. Es un ritual y la gente se reúne alrededor de la persona que está cocinando la paella y ujú. luego se come. En Valencia se come directamente de ese plato que se llama paella. No se sirven en un plato individual. En Valencia te sientes en una mesa y comes del plato cada quien como que hace su caminito. En México eso no lo hemos hecho, ¿eh? Nosotros no lo hemos hecho, pero esa es la parte tradicional. Además se ha adaptado la paella también aquí en México. No No, es claro, porque los ingredientes no son los mismos. Hay exacto. una serie de vegetales que no hay aquí, el mismo tipo de arroz no es el mismo. Entonces, bueno, lo que se come en México es lo más cercano a una buena paella, pero no es igual. Exacto. Ujú. Oye, mira, aquí hay unas fotos de pequeña. Sí, eh, Mira que hay otra. sí. eh, y bueno, entiendo que eras un poco introvertida, ¿no? Por ahí he escuchado. Pues era tímida y era, pues sí, más bien clavada en temas, no tan chiquita, pero pues de lectura, sí, sí. No, pues, también tenía mis ratos de ser muy juguetona, pero sí, sí, tenía una vida muy interior, ¿no? Y los libros yo creo que me ayudaban mucho. Y mira, hablando de libros, decías, aquí hay algunos que entiendo que fueron importantes en esa infancia. Sí, Oscar Wilde, como sí, decías, totalmente, totalmente. Robin Oscar Hood. Wilde me lo leía mi madre en voz alta cuando yo era muy chica. Robinson Crusoe y Robin Hood los leí yo directamente y los disfruté como no tienes una idea. O sea, yo creo que esas lecturas de niño
uno las vive de una manera muy, muy diferente. O sea, yo claro que leo ahorita y leo novelas, pero por más que te identifiques con el personaje, yo creo que como lo vive un niño es muy diferente, ¿eh? O sea, a mí me encanta y me he sentido siempre ser una promotora de lectura por eso, porque yo pude vivir una infancia muy feliz, primero por mis padres y mi entorno familiar, que fue muy bueno, pero segundo porque tenía los libros como un gran acompañamiento. Ujú. Estaba leyendo algo curioso. No sé si lo has platicado con Mónica Lavín, que ya la tuvimos aquí también entrevistándola, que le pasó algo muy similar. Bueno, les pasó con Robinson Crusoe. Sí, Entiendo que se enfermaron sí, sí. y fue cuando leyeron Robinson Sí, Crusoe, a ¿no? los dos nos pasó lo siguiente. Yo no sé ahorita cómo se haga todo este tema de cómo te debes curar de una hepatitis. En mi Exacto. época, que la época de Mónica, que somos pues de la misma generación y nos queremos mucho y es una gran amiga, a mí me hicieron quedarme en cama mes y medio, creo, o más. Ok. Era horrible, pues, como un niño quédate mes y medio inmóvil, porque además era peligrosísimo, no te puedes mover. En serio, ni siquiera para ir al baño, ¿eh? Esto que te estoy diciendo es real, como si fuera una cama de hospital. Me tenían que ir a inyectar cada un día sí, un día no. Mi padre era químico, farmacobiólogo y tenía muchos amigos de laboratorios y todo, me hacían análisis, pero yo creo que por lo menos un mes o mes y medio no me pude mover de la cama, Mover. mover. Esto ya no se hace así, pero bueno. ¿Qué fue lo que me salvó en una época en que afortunadamente, digo yo ahorita afortunadamente, pues no había televisión para niños, la televisión en las mañanas no existía. Había Sí. uno que otro programa para niños en la tarde, ¿no? Sí, estaba Cachirulo, estaba Capulina, no había todavía en esa época el Chavo del Ocho, fue después, yo no lo vi ya tan de niña, pero sí había programas para niños, había algunas caricaturas también traducidas, los supersónicos y demás, pero por lo general, programas para niños había muy poquitos en televisión. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues leer lo que me llegaba, lo que me mandaban, lo que me daban, y eso para mí, pues, fue un mundo maravilloso. O sea, la lectura sí me salvó de ese aburrimiento de la cama y esa desesperación, porque el niño lo que necesita es moverse, por supuesto, ¿no? Claro, Ujú. claro. Pues mira, qué interesante. Entiendo que leíste también Mujercitas por aquel Bueno, entonces. leí y volví a leer, y te voy a decir por qué. Porque yo lo leí, pues, a los 10 años, 11 años, y lo acabo de releer en inglés. Dije, quiero tener una relectura. Y me parece una novela muy injustamente tratada porque es una de las primeras novelas feministas. Ah, mira. Estamos hablando de la guerra de secesión en Estados Unidos, estamos hablando de una época en que la mujer no podía estudiar, no le dejaban estudiar, y habla de una mujer que se emancipa de la familia y pone una escuela y es una escritora. O sea, realmente a mí me parece que es una novela feminista en ese contexto, ¿eh? Ujú. Pero es una novela completamente feminista. Entonces, el personaje de Joe, con el que yo sí me identifiqué totalmente en esa época, lo releí hace poco, dije voy a releerlo y me sorprendió mucho esta nueva lectura, ¿no? No lo hago mucho lo del releer cosas que leí de niña, pero esto lo quise hacer porque quería leerla en inglés, obviamente de niña lo leí en español y me fascinó, fíjate qué curioso. No, pues es otra lectura Sí, completamente, ¿no? sí, otra, obviamente, otra forma de entender la vida, ¿no? Totalmente. Oye, y vamos un poquito a tu adolescencia. No sé, pero veía por ahí que te gusta el rock, ¿sí? Sí, mucho, mucho, Sí, mucho, ¿verdad? sí, sí, mucho, mucho, sí, pues obviamente por mi generación, pues me tocó, en su momento ya ves que no había conciertos en México, ¿no? Pero sí, Ujú. sí, obviamente me gusta el rock. Todos ellos, ¿no? Me imagino. Todos ellos, quizá de Who menos, fíjate, pero Ujú, desde luego los Rolling Stones, Doors, Queen, eh, los Beatles definitivamente, a lo mejor Jethro Tull o algunos ujú. otros grupos, ¿no? Sí, 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 me gusta ¿Y mucho lo el rock. sigues escuchando? Sí. Sí, sí oigo rock casi todos los días, fíjate. Ah, mira, Sí. qué bien. Oye, y llega el momento de decidir la carrera y curiosamente no escoges literatura, sino historia, ¿no? Sí, Platícanos un poquito por qué fue. mira, yo estaba muy, como todo joven, muy confundida, muy, Sí. y yo quería estudiar medicina primero, Ah, mira. no quería estudiar ni historia ni nada. La literatura para mí era parte de la vida, es decir, es que yo no considero la literatura como una carrera, porque era como una situación paralela. Yo tenía la literatura como parte de mi existencia. Ya Claro. para esa edad, para los
será 17 años que yo entré a la universidad, pues yo ya tenía una serie de lecturas. Ahí sí yo fui precoz, o sea, yo ahí ya había leído, por supuesto, algo de Carlos Fuentes, ya había leído García Márquez, ya había leído, pues, algo rarísimo por la misma situación familiar, todo Blasco Ibáñez. Y yo me pongo a pensar lo que yo había leído para esa etapa, y había leído mucho más que lo cualquier chico, porque me gustaba, simplemente Sí, no, no, claro. no, no es que fuera nerd ni nada, tenía una vida muy plena, pero al mismo tiempo la literatura era una parte vital. Entonces yo quería estudiar medicina, mi tío, otro Miguel Schultz también, hermano de mi padre, médico, un gran médico, un patólogo, me dijo, bueno, pues, si quieres estudiar medicina, te invito porque voy a hacer una autopsia. Y ahí quedó mi vocación. La Fuiste a la vocación autopsia. médica, no, pues no entré, por supuesto que no pude ni Ah, entrar. ok. No pude ni entrar. Y entonces ahí fue donde dije, no, pues creo que medicina no es para mí porque yo No va por ahí. no quiero ver cadáveres, ¿verdad? Bueno, no todo es eso, pero en ese momento así lo sentí. Y entré a una cuestión de orientación vocacional que me dijeron que podría ser o periodista o estudiar alguna carrera de humanidades, y a mí siempre me gustó la historia, por eso entré a historia. Mira, qué Ujú. bien. Oye, ahorita hablabas de Fuentes y entiendo que este libro, pues fue muy importante en aquel entonces y Sí, fue de los que te hicieron un poquito marcar el camino hacia lo editorial, ¿no? pues no sé si hacia lo Bueno, editorial, pero hacia lo literario sí. literario, Mira, exacto. yo lo leí, yo me fui a vivir un tiempo a Inglaterra saliendo de la preparatoria. Mis padres, yo ¿En había dónde tenido estuviste? ¿En Londres? en un pueblo que se llama Purley, en Surrey, a media hora de Londres, muy cerquita de Ok, Croydon. O sea, digamos que yo tomaba un tren y estaba en media hora en Londres, ok. pero era en un pueblito. Y en ese pueblito había una gran biblioteca, una biblioteca municipal, para decirlo en términos nuestros, pero muy bien surtida. Y entonces mi sorpresa fue que obra mexicana había mucha. Ah, mira. Y ese libro yo lo saqué en una biblioteca en Inglaterra, porque leí algo en inglés, pero como yo era lectora voraz, pues quería leer en español. Y encontré Los días enmascarados de Carlos Fuentes en Inglaterra. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? No, bueno, O sea, el porque destino. sí, ¿no? Es increíble que en ese lugar, en un pueblo pequeñitito donde no crees que hubiera literatura mexicana, estaba Los días enmascarados. Y sí, yo dije, este es algo brillante, yo pues quiero seguir este camino. Yo dije, este es un camino que quiero recorrer. No sabía que era un mundo de la edición ni nada, ¿no? Simplemente era como reflexionar que a mí me fascinaba ese mundo. ¿Qué fue lo que te maravilló del libro? Pues obviamente los cuentos son cuentos completamente fantasiosos, ¿no? El Chuck pues hasta la fecha lo he releído y no solamente la fantasía, pues yo creo que todo, o sea, desde luego la prosa de Fuentes es una prosa única. Y luego yo me enteré, pues en su momento tampoco lo supe, que lo escribió a los 26 años de edad. Entonces, a mí eso todavía me sorprende más, porque yo fui lectora voraz, pero no, y precoz, pero yo no fui escritora precoz. Y pensar que una persona que nunca en mi vida me imaginé conocer, ¿eh? O sea, yo veía, pues, ay, Carlos Fuentes, un señor que escribió este libro. Tenía 26 años cuando lo escribió, y perdón, digo, toda la gente que de repente luego muy fácilmente son detractores de un autor o del otro, que cualquiera que escribiera en este momento un cuento como Chacmol ya tendría un premio nacional de Sí, literatura, sí, ¿no? claro, Y no a total. los 26 años, es decir, a lo mejor a otra edad. Él lo escribió a los 26 años de edad. Entonces, el talento y la mente de Fuentes, pues lo admiré desde ese momento. Sí, claro. Y quién fuera a pensar, ahorita vamos a platicar de eso, pero entras a la Gaceta UNAM, ¿no? Sí, yo estaba estudiando historia. Estudiando todavía, ¿verdad? Sí, yo mientras estaba estudiando, me hicieron una prueba. Fue curioso porque dije, bueno, pues quiero trabajar, obviamente. Yo ya había dado clases de inglés, ¿eh? Ya había sido maestra de inglés. O sea, no era mi primer trabajo. Que no te gustó para nada, creo, ¿no? No, sí me gustó mucho. Lo que no me gustaba es estar manejando la disciplina y que la gente y que los chicos se callaran. Entonces, a mí me gusta dar clases mucho. Y dar clases de inglés me gustaba. Lo que no me gustaba es el tema de dar clases en secundaria, donde los chicos lo que menos quieren es aprender inglés y donde los chicos lo que menos quieren es estar sentados. Sí, claro, Pero esa es otra historia, ¿no? Yo creo que claro. no, sí me gustaba dar clases. Lo que no me gustaba, pues, era la situación en concreto, ¿no? Entonces, bueno, dejé de dar clases de inglés, me metí a estudiar y luego, estando en la UNAM,
me hicieron una prueba como redactora en la Gaceta. Ahí viene el tema de, pues, de una persona que había leído tanto. Claro. Cuando me tocó hacer un trabajo en la Gaceta, pues pasé a la primera porque me acuerdo muy bien, me pusieron una prueba, me dijeron, hay una exposición, no me acuerdo en qué museo, pero era un museo universitario, de íconos rusos, ¿no? Y tienes que hacer un reportaje sobre eso, escribe. Y yo pues no solamente fui a ver la exposición, sino que pues también ya estaba estudiando historia, hice una pequeña investigación, me metí a fondo a decir la importancia de algunos de los pintores rusos, de íconos, ¿no? Etcétera. Y al final me dijeron, pues te quedas como redactor. Ok. No, y como dices, traías toda la escuela, ¿no? Lo que habías leído. Como decías en una entrevista, todo aquel que lee, pues generalmente sabe escribir, ¿no? Sí, todo aquel que lee tiene una facilidad de palabra para escribir, tienes vocabulario, tienes sintaxis. Obviamente luego me metí a corrección de estilo dentro de la propia Gaceta, aprendí mucho de corrección de estilo, me dediqué a corregir textos de los redactores, de los reporteros, me nombraron muy chica jefa de redacción, te voy a decir que jefa de redacción de la Gaceta a los 20 años de edad. Fíjate. O sea, sí la carrera editorial y literaria, pues un poquito en la precocidad, ¿no? En ese sentido, esa parte intelectual, sí puedo hablar yo de precocidad porque traía un bagaje de lecturas pues, de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, Pero claro. además todo eso no forzados, entonces era porque a mí me gustaba. Sí, claro. Estuvimos haciendo una investigación en la Gaceta del UNAM. Yo me fui hasta. ¿Cuándo entraste? ¿En 76, 1975? no, 70 y no, fue después, fue en 78. 78. Sí, Pero estos yo creo que son por ahí, ¿eh? Más o menos. sí, Estos. Pero no viene el nombre de los que trabajaban en la no, Gaceta, ¿verdad? Viene no, solamente no, son órganos oficiales. rector y. Sí, son órganos oficiales y no entraban, no lo firmábamos los artículos. Exacto. Sí, Yo estaba tratando de encontrar alguna tuya, no, pero. no. Por ahí yo me acuerdo de alguna cosa que yo escribí que luego dio vueltas, ¿no? Mira, de las cosas que yo me acuerdo de Gaceta, rarísimo, pero me dijeron, ¿tú hablas inglés? Yo hablaba muy buen inglés. Viene un astronauta al Instituto de Astronomía a dar una plática de un nuevo tipo de cohete que va a haber. El nuevo tipo de cohete era el Shuttle. Ah, Anteriormente, pues mira, todos los cohetes obviamente se lanzaban de manera vertical y vertical. regresaban, como sabemos. Y entonces por primera vez iba a haber un shuttle que podía amarinar, ¿no? O sea, ya no iba a caer como caen los cohetes. Entonces, este señor, que no me acuerdo su nombre, por supuesto, vino a dar una charla de lo que se estaba haciendo en la NASA. Entonces yo lo entrevisté y saqué la nota porque o sea, imagínate entrevistar a un astronauta, no lo vuelvo a hacer en la vida, ¿no? Digo, un astronauta que estaba en activo, que venía de allá de la NASA a México a platicar, y saqué una nota que fue muy, digamos, replicada en aquella época. Mire. No, pues muchas cosas, me imagino que ya aprendiste de todo, De todo, de todo. estando ahí investigando y reporteando, ¿no? Y bueno, en algún momento vas, bueno, aquí estaba ejemplificando un poquito cómo era estar ahí en la Gaceta UNAM, ¿no? Todo el tema. Quizás no haciendo yo directamente eso, pero sí me tocaba ir a imprentas y revisar galeras, muchas veces para dar el visto bueno final de la edición, me tenía que trasladar yo a la imprenta y en la madrugada dar el visto bueno. En, ahora sí que con la molestia y la preocupación de mis padres, yo era hija de Claro. familia y vivía con mis papás, tenía 20 años, pues. Entonces, salir 2, 3 de la madrugada, aunque fuera de trabajar, y si era de trabajar y ellos lo sabían, no dejaba de ser preocupante para ellos, ¿no? Claro. Era otro mundo editorial, ¿no? Era otro mundo editorial y otro mundo de seguridad, ¿eh? Finalmente, Además, yo no sé si a estas alturas del partido dejaría a alguna hija salir a las 2 de la mañana a una imprenta. Era otra situación, era otro México. totalmente. Sí, Y mira, aquí tenemos la Casa Chata, que sí. estuviste ahí en ni más Ahí, ni menos. sí, ahí en el 82 me nombraron jefa de publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ahí está la Casa Chata. Y ¿Cómo llegaste ahí? me mandaron llamar, no me acuerdo cómo alguien me recomendó. Ok. Yo ya era editora y me dijeron, están buscando un editor
y me contrataron. Ok, Sí, pero entiendo que desde ahí empiezas a tener contacto con grandes mentes sí. y grandes personalidades. Aquí tenemos a tres. Eduardo Matos Moctezuma, que creo que era el director Fue mi en aquel jefe, entonces. Sí, fue mi ¿verdad? jefe, sí, con él trabajé muy, y, hasta la fecha quiero montones de Eduardo. Fue mi jefe y trabajé directamente con él. Don Gonzalo Aguirre Beltrán, sí, por supuesto, yo le publiqué varios libros. Y a Guillermo Bonfil no se los publiqué porque ya no estaba, él había sido director del CIESAS, como se le conoce, y antes se llamaba CICINA, ya no estaba ahí, pero sí lo logré tratar mucho. No me tocó trabajar con él directamente. Ok. Pero ya era publicar libros de ellos. Sí, totalmente. ¿Y Bueno, cómo en fue datos esa no. relación con? Pues con don Gonzalo Aguirre Beltrán, pues eran sabios, imagínate. Sí, ¿verdad? Es apabullante hablar con esas personalidades, ¿no? No solamente ellos, gente hasta la fecha que, pues que son Luis Villoro, por ejemplo, publicó un libro de Luis Villoro, publiqué Arturo Barman, bueno, grandes antropólogos que en ese momento pues llegaban al CIESAS. Claro. Pero Ujú. cómo era, bueno, ellos hablando de esos temas, y bueno, tú me imagino dándoles forma a los Pues libros. el libro como tal te llegaba un manuscrito y como manuscrito teníamos que trabajar la parte del estilo, el trabajar, digo teníamos, pero tenía un grupo de correctores que yo era su jefa y trabajábamos con un manual de estilo y había que darles forma. Normalmente los científicos sociales, bueno, hay unos que tienen unas plumas brillantes, pero no siempre, ¿no? No es Ujú, lo mismo que el escritor literario, el exacto. científico social pues de repente sí se perdía un poquito en la sintaxis, de repente no todos, ¿no? Don Gonzalo Aguirre Beltrán era una persona que escribía maravillosamente bien, pero sí teníamos que trabajar mucho. Y luego algo que se conoce en edición y en el mundo de ciencias sociales como el aparato crítico, que es todas las referencias bibliográficas y todo, y que Ujú. es una pesadilla. Para cualquier editor es una pesadilla, pero me tocó trabajar mucho eso. ¿Qué es estar confirmando todas No, las? es que cada que hay una cita tienes que decir, a ver, como dijo fulanito de tal, ¿no? Hay unas comillas y entonces pones una nota al pie de página, nota uno, y esa nota tiene que corresponder a una ficha bibliográfica. Y entonces tienes que irte a cómo se debe citar esa bibliografía Uf, para que sea real. Eso se llama aparato crítico. Hay toda una serie de normas en ciencias sociales para hacerlo. Yo me aprecio de haberlo hecho muchos años porque eso me dio paso para ser luego editora literaria, porque yo ya venía de haber editado a lingüistas, de haber editado a gente de mucho nivel y haberme metido hacia las entrañas de un libro, ¿no? sí, claro, claro. Oye, y entiendo que ahí conoces a dos personas, pero aquí voy a poner a una. Roberto Ares, que entiendo que no sabías la trascendencia que tenía él, ¿verdad? Fíjate que lo conocí en la Gaceta de la UNAM, no en Ah, Casa fue en la Chica. Gaceta. Ok. En la Gaceta de la UNAM, cuando yo luego fui jefa de redacción, porque primero entré como redactora, me mandaron a un lugar horroroso dentro de la UNAM, de verdad era así como un sótano espantoso, y en ese sótano había como 4 escritorios y el de junto era el del profesor Ares, nosotros le decíamos el profesor Ares. El profesor Ares me enseñó mucho de lo que yo sé hasta la fecha de corrección de estilo. Mira, Era un intelectual, pero no te puedes imaginar de qué nivel. Y yo lo veía como mi colega de trabajo, el profesor Ares, y el profesor Ares uruguayo, muy modesto, nunca hablaba de sí mismo. Yo sabía que estaba exiliado, que era un intelectual que tenía algunos libros. Ya cuando el profesor Ares se regresó a Uruguay, yo supe de quién era la figura que yo había tenido junto y uf, a la que le debo muchísimo y a la que quise, de hecho creo que cuando él se fue a España y yo lo fui a llevar al aeropuerto, tuvimos una gran amistad, le debo mucho al profesor Ares, pero era en mira, Gaceta de la UNAM. fue en la Gaceta de la UNAM. Sí. Y no sé si, creo que a Ramón Ramón Córdoba, Córdoba, cuando yo te digo que tenía un grupo de correctores, yo era la jefa de Ramón en Ciesas. A Ramón mira, lo conocí en Ciesas. Posteriormente, cuando ya llego a Alfaguara y a Taurus, pues yo jalo a Ramón a Alfaguara te y a lo llevas, Taurus. ¿verdad? Para allá. Sí, Ramón y yo, pues yo creo que no trabajamos juntos por 36 años, ya no sé cuántos. La verdad, me da una tristeza espantosa ver esa foto porque lo extraño hasta la fecha. Era mi mancuerna editorial, ¿no? Yo no hacía nada sin consultarle a Ramón, hablábamos muchísimo.
había una gran estimación y una gran admiración mutua, lo puedo decir. Sí, sí, no, un gran editor, ¿no? Sí, mucho, mucho. Oye, quiero hablar de las personas, bueno, de ahí entras a Plaza Janés, pero y luego No, a es que de ahí no Santillana, entro, no, yo entro directo primero a Santillana y luego, directo a sí, Santillana. directo a Santillana. Santillana, pero no entro tan directo, ¿eh? De Casa Chata yo me fui a la UNAM otra vez a trabajar a un centro que se llama, todo el mundo le conoce como el Centro de Don Pablo González Casanova, Ok. es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. Y ahí fui la directora de publicaciones. También trabajé una revista que se llama Perfiles Educativos en otro centro de la universidad. He trabajado mucho en la UNAM. Ujú. Y de la UNAM me fui a Cuadernos de Nutrición, donde también era jefa de redacción, y luego me fui a el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde Ah, tuve una mira. subdirección de promoción de la lectura. Pero estando yo en la UNAM, en el Instituto de Don Pablo González Casanova, haciendo libros de ciencias sociales, publicando como editora libros de ciencias sociales, me mandaron llamar para ser la editora de Grupo Santillana en ediciones generales. Me llama Cialtiel la Triste. Mm, Y ahí, él fue pues, el que te. sí, y él fue mi jefe muchos años, yo le tengo gran estima a Cialtiel y también le debo mucho. Y ahí entro como editora en Alfaguara primero. Bueno, no era Alfaguara solo, ¿eh? Eran todas las ediciones generales. Alfaguara, Taurus, Aguilar, literatura infantil, literatura de autoayuda. Pues yo era la editora de todo, lo que cayera en nuestras manos. ¿Te acuerdas de lo primero que editaste ahí? De las cosas que yo edité al principio, sí, me acuerdo mucho, por supuesto, de los primeros libros literarios que yo edité fue 62 Modelo para armar una edición definitiva Wow, de de Julio Cortázar. Cortázar. Ya se había editado, ¿eh? Pero Ah, entonces ok. yo hice una edición definitiva, ya había muerto Cortázar, entonces yo tenía que decidir cómo era la edición definitiva. Yo también publiqué libros de literatura infantil en esa época, pues no sé si era en esos años, pero sí, el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica de Juan Villoro, ¿no? Algunos Wow. libros de Francisco Hinojosa de literatura infantil, de libros de Aguilar, pues varios libros de Aguilar que eran con otra tónica, otra temática, Aguilar Nuevo Siglo, en esa época dicté algunas cosas de Jorge Castañeda, y por esas fechas es cuando Cialtiel, a través Mira, de tenemos, Ah, perdón, tenemos esta foto que no sé si sea de aquella época, que la no, publicaste hace es mucho poco. anterior, Es- eso es cuando yo estaba como promotora de lectura en Bellas Artes y Mira, nos mandaron llamar a la FIL en el 90, hice un congreso de promotores de lectura en la FIL. ok, Bueno, ayudé a hacerlo. ok, 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 ok. Ujú. Pensé que había sido por allá. No, no, eso fue posteriormente. Eh, Digo, lo de Santillana. No, entonces, pues en esa época Celtiel contrata la obra de Carlos Fuentes, la obra inédita que es El Naranjo, y ahí me toca editarlo desde cero. Ese sí me toca desde cero. No era esa la portada, fíjate, esta es una portada nueva. La portada primera del Naranjo era de Carlos Aguirre, maravillosa. Ok. Esta es muy bonita también, pero honestamente me gusta más la otra porque fue la que tengo emotivamente en la mente, ¿no? No por otra cosa. Y Oye, pero después de haber leído ese libro allá en Inglaterra de Carlos Fuentes, te llega sí, un no, no. manuscrito de él, ¿no? Cuando te llega, Era, no, mira, te llega un manuscrito de Carlos Fuentes y uno puede salir huyendo para el otro lado, porque decir, y ahora la responsabilidad es muchísima. Yo estoy completamente segura, y te lo puedo asegurar de verdad, que ese libro no lo leí menos de 5 veces, no menos, a la hora de editarlo, ¿no? O sea, lo trabajaba y lo retrabajaba, me apoyaba como freelance otro gran editor, Eduardo Mejía, él y yo teníamos un diálogo editorial que luego tuve con Ramón, pero en esa época Ramón no estaba en Alfaguara, y pues trabajamos en Naranjo con fuentes en Londres, es decir, no había manera de corroborar con él nada, y las preguntas que yo podía hacer se las tenía que hacer o por fax o por teléfono de larga distancia. Pues sí, ahí tienes, mira, por hay ejemplo. aquí Sí, alguno de los sí, faxes. sí, exactamente. Oye, ¿cuánto tiempo se tardó la edición de? No me acuerdo, sinceramente. Mucho, pero no me acuerdo. La verdad, pues es que como te digo que la leí tanto,
No sé, digo, la verdad, muchísimo tiempo. Sí, claro. Oye, quiero entrar a algunos de los otros personalidades que has editado, pero quería hacer un alto en el camino y que mucha gente no llega a entender o entiende de manera tal vez distinta lo que es un editor. Y a veces creo que se confunde con el corrector de estilo Sí. solamente, pero quería que nos platicaras tú realmente lo que abarca el ser un editor. Sí, fíjate que yo siempre decía que el problema que tenemos es del lenguaje, porque en español editor es lo mismo, incluso editor de películas, ¿no? Ujú, Por lo menos en exacto. México. En España se habla de montaje, no de edición. Ujú, Entonces, cuando uno dice soy editor, tengo que decir soy editor de libros. Pero mi trabajo primero sí comenzó como corrección de estilo, luego fue editar, porque el que edita tiene que ver el libro en su conjunto. Y yo siempre hacía un poco la analogía como el arquitecto, o sea, bueno, a lo mejor hay una parte que tienes que poner un tabique, hay otra gente que tiene que poner eh, esta otra cosa. El editor tiene que ver el edificio en su conjunto como un arquitecto y tiene que saber de cálculos tipográficos, tiene que saber cuándo publicar un libro, tiene que verle todo el fondo y la forma del libro. ujú. Y en eso se parece la labor editorial a la de un arquitecto, porque Mira, obviamente hay albañiles, hay gente que está dividida en distintas pues, labores, ¿no? Y en distintos oficios, que aquí sí vale la pena decir la palabra, pero el editor ve el libro en su conjunto desde que es un manuscrito, tiene que visualizarlo y visualizar o creer a quién va a llegar, a qué lectores va a llegar. O sea, tú no vas a editar nada que no pienses que debe tener un lector. Y exacto. para poder editar tienes que tener un número mínimo de lectores a quien llegar. Mm. Ujú. E incluso hay un trabajo creativo, entiendo, porque en ocasiones le llegan a sugerir algún libro, ¿no? De, oye, ¿por qué no escribes por acá? Sí, muy A seguido. No. ciertos. Sí, ya, mira, ya cuando te vuelves editor en el sentido publisher, como se dice en inglés, Ujú, es un publicador, o sea, que va más allá de que tú ya ves el libro. Tú eres ya la cabeza de una editorial y tienes que vislumbrar todo, ¿no? Todo el trabajo editorial, que fue mi caso. Entonces tú te das cuenta de tendencias o te das cuenta de que un autor como tal tiene una facilidad para escribir de estos temas. Y en el diálogo, en la plática con los escritores, lo hice mucho. Oye, ¿por qué no? Si tú ya vas por esta tónica, tienes este tema, y has trabajado esto, ¿por qué no escribes sobre esto? ¿Por qué no te vas a hacer esto? Hay autores que te siguen la corriente y hay otros que no te quieren hacer caso y no importa, ¿no? Pero claro. hay un trabajo pues se vuelve una relación, se vuelve un binomio el editor con un buen editor y un autor abierto a esa relación, se vuelve un binomio. Sí, claro. Eh, y es que es este trabajo que a veces se dice que está un poco en la sombra, ¿no? Platicábamos con Dorothy Potter, no sé si la conozcas, una traductora, Ujú. y decíamos en aquel entonces de cómo, pues la traducción a veces no se le valora, ¿no? La importancia que Sí, tiene una traducción. Y lo mismo yo pensaba en la edición, sí, que pues también debería de ser, yo incluso pienso que debería estar en la portada o más sí, hay visible. algunas ediciones donde uno sí pone cuidado de la edición a cargo de. Ujú, Ese cuidado de la edición a cargo de es muy importante, porque yo siempre decía, si el libro está bien escrito y está bien editado, es gracias al autor. Y si tiene errores, es por el editor. O sea, al editor en realidad se le considera como al médico. El médico cuando falla es cuando se entera uno que es mal médico. Si no, gracias a Dios, digo, lo estoy diciendo como una broma, por supuesto, con sí, una sí, gran sí. ironía, ¿no? Esto es sarcástico. Yo lo que te puedo decir es que lo hablé mucho con Ramón Córdoba, reflexionamos mucho sobre el trabajo editorial y él tenía pues un dicho que me encanta y que lo repito, que éramos la sombra del guerrero. Mm, Que para que un libro estuviera bien escrito, uno tendría que estar en la sombra. pues sí, sí, así es. Sí. Pero yo creo que sí se le debe dar un poco más de visibilidad, No, porque sí, es importantísimo el sí. trabajo. No, estoy de acuerdo, y hay libros que prácticamente párrafos enteros que uno escribe, ¿no? Depende, insisto, no de los escritores literarios, pero otro tipo de temas y otro tipo de autores que nunca se han enfrentado a un texto y pues te toca escribir párrafos enteros, ¿no?
Sí, claro. siempre con el nombre de otra persona, porque es la que va a presentar el libro. Y no hablo de ghostwriter, no hablo de un escritor negro, no, porque es un libro que puedes tú reforzar con un párrafo que tú escribes. Sí, claro, Ujú. claro. Además, toda la guía que se le da, como dices, no a todos los escritores, pero sí a muchos, Sí, desde qué escribir hasta cómo escribirlo, hasta sí, darle. aunque te cuentan una anécdota, me ha Exacto. pasado, a mí, un autor que me contó una anécdota, veníamos, estamos en Guadalajara, por cierto, y empezó a contar una historia y le dije, ahí tienes un libro. O sea, es una anécdota personal. Le dije, no te hagas bolas, perdón, pero así se lo dije, porque estábamos buscando, o sea, él está buscando una siguiente Mm, novela, y le digo, es que ahí tienes la novela, ahí esa es está. la novela, ahí tienes, o sea, búscale por ahí. Y obviamente yo no escribí la novela, ni soy la autora de esa novela, ni tengo mayor crédito que haber tenido el colmillo de decir, esa historia vale la pena que la conozcan otras personas. Ese es uno de los superpoderes, ¿no? De los editores, Sí, el sí. identificar lo que Sabes que ahí hay puede. algo, que ahí hay Exacto. una historia y que hay una historia que en la pluma de un buen escritor merece ser contada, porque hay muy buenas historias y muy malos escritores, y hay muy buenas historias a manos de malos escritores que no pasan, que pasan totalmente inadvertidas. Exacto. Oye, pues algunos de los escritores que pudiste, con los que pudiste colaborar, Sí, Vicente Leñero, ¿no? Fue de los Mar- primeros, entiendo, ¿no? no, no, ya fue un posterior, pero encantador y una figura, bueno, maravillosa, pues todo el mundo lo sabemos quién era don Vicente Leñero, pero fue un hombre muy generoso, muy modesto también, muy abierto. También tuvimos una relación muy linda. ¿Cómo era trabajar con él? Solamente trabajé esa novela, La vida que se va, y probablemente otra, una reedición. Pues muy ameno y muy, pues, digo, ahí sí con él no teníamos que meterle mucho trabajo de edición. Él era experto, era un gran periodista, entonces imagínate, él te entregaba cosas prácticamente terminadas, ¿no? Sí, claro. Sí. Hoy, ni más ni menos, Mario Vargas Llosa. No, Mario Vargas Llosa hasta la fecha es una gente a la que yo quiero muchísimo, con la que tengo una muy buena relación. Lo comencé a trabajar como editora, aunque yo no trabajaba sus textos, pero editora en el sentido de cómo dar a conocer sus libros en México, cuando se publicó en México Los cuadernos de Don Rigoberto, y a partir de Mm, ese momento, toda la siguiente obra de Vargas Llosa en Alfaguara me tocó trabajarla, y algunos de sus novelas sí las trabajé más directamente, como Las travesuras de la niña mala. ¿Ah, sí? Sí, esa sí, me tocó trabajarla más. O el secreto en nuestra esquina, bueno, sí, esos dos creo que son los que, y ahorita se me olvida, se me hace, de repente se me mezclan, ¿eh? Sí, Cinco esquinas, creo que se llama, ¿no? no, No. no, es que cinco esquinas es uno. El paraíso está en la otra esquina, se llama. Ah, ok. Sí. Ok, 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 ok. ¿Y cómo es trabajar con él? Y bueno, Él la es un, amistad, ¿no? Que ya mira, se ha Mario Vargas, forjado. sí, Mario Vargas Llosa es un hombre con una educación sublime, obviamente un erudito, es una persona que ha leído todo lo que tiene que leerse. Sí, yo sé que tiene su tema político con el que yo nunca entré, es decir, yo nunca entré a hablar con Mario de política, solo de literatura, y de literatura ha sido un gran maestro. Lo mismo que Fuentes, me dieron a leer libros que hasta la fecha, o sea, de repente Fuentes me decía, no, has leído tal libro, pues no, tienes que leerlo, y lo leía y me daba una guía, lo mismo Vargas Llosa, pues un hombre con una gran sensibilidad, un un gran conversador, y un hombre, un gran caballero, es todo un caballero. No, bueno, ya me imagino las pláticas con él, ¿no? Sí, Interesantísimas. Aquí tenemos, bueno, aquí estás con él. sí, eso fue aquí en eh, la fila. Con sí. Pérez Reverte, pues obviamente lo conocí desde que comenzó a trabajar sus novelas casi desde el Club Dumas hasta, Mm. pues ya no me acuerdo cuál fue la última que me tocó trabajar con él en Alfaguara, y pues también tengo una amistad con él, sí. Y era más este tema de presentarlas acá en México. Salvo La Reina del Sur, que la trabajé como editora, todas las demás era más un trabajo de organizar la presentación, de ver quién lo iba a presentar, de la otra parte editorial, ¿no? Pero, Ujú. y de obviamente atender a Pérez Reverte cuando viniera a México, acompañarlo, lo acompañé a muchas presentaciones, incluso fuera de la Ciudad de México, a Guadalajara muchas veces, por supuesto a la FIL. Él se hizo mucho en la FIL, él construyó mucho su público en la Mm. FIL.
También un gran conversador, ¿no? Sí, cómo no. Y bueno, alguien que con quien también has tenido mucha relación, Sí, Sergio sigo siendo Ramírez. muy amiga de Sergio, lo quiero, lo admiro, lo respeto muchísimo. Trabajé varias obras de no ficción y trabajé obras de ficción con él, pues particularmente la de Margarita está linda la mar, pero ya había trabajado la de Adiós muchachos Mm, con él en Aguilar, ok. pues, crónicas de la Revolución Sandinista y pues varios títulos de ficción también trabajé con él. Oye, entiendo que él en la FIL, ahora que viene a España, tiene algún, no Es sé si que se diga cargo. no, no es un cargo de la FIL. Nosotros tenemos cada año, como lo sabes, un invitado de honor. El Ajá. invitado de honor tiene la prerrogativa de traer el programa literario que ellos quieran. Es decir, España va a traer a los escritores que ellos decidan a través del Ujú, Ministerio de Cultura. Sergio, con las condiciones en las que está, que no puede regresar a Nicaragua porque le quitaron, que no se debe, pero bueno, exacto. la La nacionalidad, nacionalidad, eso no está bien visto en ninguna parte, ni siquiera legalmente, y claro. vive en España. Entonces el ministro de Cultura, el anterior ministro de Cultura de España, Miquel Iceta, un hombre encantador, lo nombró el curador literario de la Mm, presencia de España en la FIL. Pero es un cargo de ok, España, no un cargo de la FIL. ok, Ujú. ok. Mira, qué interesante. Y Sí. bueno, ya algunas, Elena Poniatowska Bueno, también te ha Elenita, pues tocado. obviamente la quiero, la admiro, le publiqué también un par de libros, sobre todo el premio Alfaguara, por supuesto. Claro. Ángeles Ángeles Mastreta. Mastreta, lo mismo, también le publiqué Mal de Amores, con el que ganó el Rómulo Gallegos, trabajamos muy de cerca ese libro. Una gran escritora, ¿eh? Ángeles yo no le Sí. corregía casi nada, es decir, la prosa de Ángeles es una prosa, es muy interesante decirlo, porque luego la gente ve, no sé, a lo mejor otro aspecto de los escritores. Ángeles es una mujer muy completa y una gran escritora, sí, tiene una prosa muy fluida, con la que yo no tenía problemas de trabajar, o sea, no me tenía que interrumpir y cambiar de cosas, ¿no? Es muy fácil trabajar con Ángeles, no trabajé mucho, pero lo que trabajé con ella tengo un gran recuerdo. Sí, claro, y ver, voy a pasar varios rápido. Carmen Bueno, Carmen Boyosa. sigue siendo una de mis grandes amigas hasta la fecha. Carmen y yo estrechamos una amistad desde esa época y hasta los días de hoy. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? La admiro, la quiero, la respeto muchísimo, pero además de todo somos muy amigas. Sí, sí, sí. Javier Bueno, Velasco, que pues Javier Velasco, ¿qué quieres que te diga? Es como, no le va a gustar lo que digo yo, pero somos de la misma generación, no le va a gustar eso mucho a Javier. Me río mucho y nos reímos mucho porque este, tenemos una relación muy cercana y pues me tocó ser la persona que leyó su manuscrito cuando sí, no ¿verdad? era premio Alfaguara. El Y Diablo cuando Guardián. el Diablo Guardián no se llamaba así, no me acuerdo cómo se llamaba, y me tocó saber de ese libro sin saber quién era Javier Velasco y no se llamaba Javier Velasco el autor. Lo leí en anónimo y creo que se llamaba algo de alcalde, fíjate, creo que ahorita me Ok. estoy acordando que el nombre que él mandó, que era un seudónimo alcalde, y cuando lo leí me entusiasmé muchísimo, de verdad te puedo decir que no dormí en una noche con el manuscrito Mira, y dije, este libro se va para el premio, o sea, es de los que yo voy a mandar como una apuesta personal al premio internacional. Obviamente hay un jurado internacional. Yo simplemente lo que hice fue seleccionarlo y decir, vale la pena enviarlo al premio, ¿no? Dentro de los que yo podía mandar desde México. Y, claro. pues, y afortunadamente ganó. Mira, tuviste el ojo ahí, lo que decíamos. No, Oye, José sí. Saramago, que Bueno, José Saramago fue también una un persona gran amigo tuyo, ¿no? muy amigos, muy amigos. Y también tuve la oportunidad de conocerlo desde la primera vez que vino a México. Ahí, ¿qué te puedo decir? Yo ahí bueno, me puedo desdoblar en elogios de la persona, del ser político, una persona además con la que coincido mucho políticamente. Digo, lo puedo decir porque lo he dicho en otras ocasiones. Me hice muy amiga de Pilar del Río, su viuda, hasta la fecha somos grandes amigas también. Y tuvimos una gran relación, ahí estoy con él en una fil, por cierto, pero con José, pues lo vi en España, lo vi en Lisboa, no, nunca fui a Lisboa a verlo, varias veces en España, varias veces en México, llegó a ir a mi casa, tuvimos muchos encuentros en los que ya se volvió, ese es en casa de Ricardo Rocha, ¿eh? Esa Ujú. es una foto en la que él pocas veces José Saramago sonríe y muy pocas veces está cantando, y eso me lo pidió Pilar, me dijo, me tienes que mandar esa foto donde José está cantando porque estaba feliz con el trío. Y es en casa de Ricardo Rocha. Mira.
No, gran amigo y me imagino igual las pláticas y lo que le aprendiste, ¿no? Le aprendí mucho de su humanidad, además de las pláticas y de su conciencia política, la manera como él trataba a todo el mundo. Él no era ninguna pose, ¿eh? Ser comunista o ser una gente a favor de la democracia no era una pose, lo vivía todos los días. Era de los pocos escritores que llegaba a la editorial y saludaba uno por uno de los trabajadores de la editorial. Mira, Uno por uno, las chicas que estaban en aquella época de capturistas de datos, al de la puerta, al de la limpieza, iba y lo saludaba de mano, o sea, además con cariño, no lo hacía por quedar bien con nadie. Un ser humano espléndido, ¿no? Así fuera de ese. sí, sí, sí. Sí, No, pues varios premios Nobel sí, con los que tuviste la oportunidad de sí, convivir. sí. Inclusive, yo iba a decir, yo creo que a Carlos Fuentes se lo hubieran dado, ¿no? El Sí, Nobel. bueno, se supo que cuando se lo dieron a Vargas Llosa, pues ya el Nobel a Fuentes pues estaba un poco perdido. Tenía todas las condiciones, de la misma manera Sí, que no lo tuvo Cortázar, no lo tuvo Borges, no lo tuvo Rulfo, por supuesto, exacto. pero digo, hay grandes escritores que no lo tuvieron, pero de que la categoría de Fuentes era para un premio Nobel, sin lugar a dudas, ¿no? Oye, tú que has convivido tanto con pues escritores y más de esa talla, sí están hechos de otra cosa, ¿no? No todo, a ver, son gente de carne y hueso, ¿no? Y también Sí, tienen sí, sí, la parte personal. Sí tienen una visión del mundo parabólica, exacto, por decirlo de alguna manera. exacto. O sea, hablar con Fuentes para mí fue, o sea, yo de las cosas que me puedo sentir privilegiada es que yo no solamente era la editora de Fuentes, él me hablaba con cierta frecuencia, me decía, oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy trabajando, por supuesto, en la editorial. Me decía, ¿puedo ir a hablar contigo un rato? Sí, claro, vente. Y platicábamos de todo, y platicábamos de la política en su momento, y de lo que estaba pasando aquí, de lo que estaba pasando allá. Imagínate para mí el aprendizaje permanente, porque no podía estar yo a la altura de Fuentes, ni quisiera yo compararme para nada, pero tuve la oportunidad de absorber toda esa manera de ver el mundo. Y eran visiones parabólicas, o sea, yo estaba aquí y Fuentes ya había visto todo lo que había pasado. O sea, imagínate que en este momento él estaría hablando de Gaza, estaría hablando, por supuesto, de lo que ocurre en las universidades en Estados Unidos, pero también Exacto. estaría hablando de temas que tú y yo no estamos conscientes que están ocurriendo. Por ejemplo, ahorita hay una serie de manifestaciones en Georgia, ex Unión Soviética, pues yo las estoy siguiendo y no sé bien a bien de qué se tratan. Bueno, Fuentes estaba en todo, Y lo conectaban todo, ¿no? conectaba y sabía, entonces pues era una delicia escucharlos y entonces estar en una mesa donde están dialogando Carlos Fuentes con José Saramago, pues no había celulares, no había la onda del Instagram, no había la onda de que voy a grabar lo que están diciendo, Exacto, lo cual, no sabes cómo me da coraje espantoso decir todo eso, yo no lo tengo grabado, pero lo presencié y lo tengo en la cabeza. claro. No, qué delicia de pláticas, ¿No? ¿no? Y Sí, de opiniones de sí. ellos, Y luego como también, dices. entre muchos de ellos, por ejemplo, Mutis, con Fuentes, con Mm, García Márquez, se tomaban mucho el pelo, jugaban mucho a bromear, o sea, no todo era seriedad, ¿eh? No todo era un momento de seriedad, también había no mucho todo era juego. solemne. No, no todo era solemne, había mucho juego, había muchas risas también. Sí, claro. Déjame leer, dice por aquí Paula de la Rosa, saludos desde Chihuahua. Gracias por esta entrevista, no, gracias a ti por estar aquí. John Batista, también le mandamos un gran saludo, dice buenas noches. Y bueno, me pareció interesante, y hablando esto de lo editorial, de dos libros que vienen por ahí en tu, no sé si es en tu Twitter, creo que sí, pero me pareció interesante este de Ah, no, querido claro. Alberto. Soy muy feliz de haber editado ese libro. Sí, 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 que, Eduardo Magallanes es el gran escritor, perdón, compositor y director de la OTI en su momento, ajá, y llegó a Editorial Aguilar, este es un libro que se editó en Aguilar Nuevo Siglo, llegó con Ciartiel la Triste, y dijo, pues tengo un libro, él era, prácticamente fue el arreglista y el que dio a conocer a Juan Gabriel. ujú, De hecho, Juan Gabriel, que era Alberto Aguilera, nunca, siempre le dijo maestro Magallanes, era para él así una figura muy importante para Juan Gabriel, entonces le tenía un gran respeto, lo quería mucho, había una relación muy cercana, de tal manera que vino Magallanes y dijo, yo quiero escribir la biografía autorizada de ujú. Juan Gabriel, pero es una de las personas, y él lo puede decir, porque afortunadamente seguimos en contacto,
pues que no tenía mucho, o sea, pues tenía sus ideas y las plasmaba, Claro, pero ya ponerlas en un libro, no. Y exacto. ahí yo trabajé a la limón con Magallanes. Hay mucho de lo que está escrito, pues me tocó escribirlo a mí junto con él. Fue un trabajo intenso, intensivo, de horas y horas y horas. Y ese día que se tomó esa foto, me invitó a la foto ¿Ah, sí? a la toma de la foto de portada, y fue el único día que yo vi en persona a Juan Gabriel. Sí lo vi en algún concierto, pero yo no tuve ningún trato. Y pues fue cuando yo lo conocí pues muy poco, pero me adentré en su vida porque tuve que leer la vida y la biografía. Por eso lo quise poner, creo que amalgama muy bien lo que hemos platicado del trabajo del editor, ¿no? Sí. Desde que te llevan un proyecto hasta que lo trabajas y hasta que sale, ¿no? Hasta que hay una idea, porque hay veces que un autor que no sabe por dónde llevar la idea, entonces te tienes que sentar con él y decirle, mira, va por aquí, tienes que hacerle así, tienes que hacerle, porque una idea no es un libro, mucha gente cree, a mí me hablaba gente, digo, tengo muchas anécdotas en ese sentido, me habló una persona desde la cárcel, oiga, es que quiero escribir un libro, ¿y cómo le hago? Le digo, pues desde la cárcel, ¿no? Okey. ¿Y qué quiere escribir? Pues es que quiero escribir mi historia, pues, ¿y qué hago? Escríbala, y luego, pues que alguien la lea para ver si tiene sentido. O sea, creían que porque tenían una historia en la cabeza eso ya era un libro, ¿no? Y Sí. la gente tiene esa falsa idea que un libro, que cualquier historia y cualquier idea es un libro. Y ahí se necesita una pluma, se necesita No, una muy bueno. buena historia y una muy buena pluma. Sí, claro, claro. Oye, y entiendo que tienes una anécdota, curiosa con este libro. Ah, pues es Con una el anécdota muy divertida que nos pasa a todos los editores. Yo iba mucho y sigo yendo. En esa época había una feria de libro que se llamaba Book Expo America. Ajá. Se hacía en Chicago, creo que una y una, y en Los Ángeles, California. Y entonces íbamos a ver qué libros íbamos a contratar, y entonces te daban muestras de libros que podrían funcionar. Obviamente yo no soy la mejor para hablar de bestsellers de autoayuda, por supuesto, ¿no? O sea, creo que lo mío, y se ha demostrado, es más la literatura. Pero Creo que sí. cayó en mis manos este libro, ahí dice New York Times bestseller, en esa época no era, y es El caldo de pollo para el alma. Yo dije, ¿quién demonios va a leer un libro que se llame Caldo de pollo Además, para el el alma? título es terrible, ¿no? Ya, te lo juro, ¿eh? O sea, yo dije, ¿quién va a leer eso? Entonces, bueno, no lo publicamos, no lo contraté, y empieza a ser un bestseller. Claro que tiene mucho que ver con tendencias editoriales, tiene que ver mucho con lo que pasa en ese momento en Estados Unidos, que Mm, nos llega tarde o temprano, y tiene mucho que ver con marketing editorial, por supuesto, ¿no? Pero pues jamás me imaginé que era un libro que al rechazar estaba rechazando 100,000 ejemplares, ¿no? De venta. Pero pues lo mío no es la autoayuda necesariamente, ¿no? sí, claro. Y dices que pasa seguido, ¿no? Pasa El muy dejar seguido. pasar. No, todas las anécdotas, mira, Harry Potter antes de que se publicara fue Ujú, rechazado por muchas editoriales. claro. A mí no me llegó, pero la persona que tuvo el ojo de publicar Harry Potter por primera vez le pegó pero con bombo y platillo, porque cuánto se ha vendido de millones de millones en todos los idiomas del mundo, Sí, ¿no? claro. Pero fue rechazado, Sí. ¿no? Y así pasa mucho, ¿no? Quiero regresar, a la FIL. Aquí está lo que decíamos hace rato, la gran idea, en 1987, ni más ni menos. La primera edición fue en el 87, fíjate cómo se ve de viejo, ya fue en la Expo Guadalajara, Ujú. pero se ve muy precario todo, ¿no? Sí, parecía que no tenía ningún futuro, No, ¿no? y ve, dice, profesionales y público en general, o sea, desde un principio, fíjate, importante, ese letrero es muy importante. Había ferias de libro para el público. Nunca se había pensado en una feria de negocio editorial. Mira, No se había pensado en México. y era Entonces, hacer esta combinación, esta combinación profesionales y público en general fue uno de los motivos de éxito de la FIL desde el 87. De fíjate. éxito que no, por supuesto, no tengo yo nada que ver, ¿eh? Es algo que yo digo porque me parece, siempre me dicen, ¿cuál es a ver, ¿por qué el éxito de la FIL? Digo, porque Eso te iba a preguntar. es una cadena de buenas decisiones que comenzó ahí. Okey. Desde la primera piedra, el cimiento muy bien pegado, muy bien puesto. Pero eso de que dice profesionales y público en general es muy destacable. No había una feria de negocio editorial.
Fíjate, ahí empezó todo. Ahí empezó. Y bueno, no se le reconoce muchas veces la Universidad de Guadalajara, pues, Es, que es para la FIL, ¿no? la feria es de la Universidad de Guadalajara. Exacto. Es una feria hecha por la universidad, iniciativa de la Universidad de Guadalajara. Somos una empresa de la Universidad de Guadalajara, somos parte de un corporativo de empresas productivas, ¿no? De presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pero nos regimos por todo lo que tiene que ver con los órganos y las leyes de la Universidad de Guadalajara. Sí, claro, y hay que darle ese valor, ¿no? Yo aquí Totalmente. tenía algunos números que es donde empiezas a ver que esto ya es impresionante, ¿no? La comparación de 2023 contra el 2022. Sí. Y bueno, para los que solo nos están escuchando, 857,315 asistentes, prácticamente es 1,000,000, ¿no? Estamos De sobre asistentes que 900,000 tiene. personas, de las cuales, fíjate, casi 200,000 son niños. Eso me Exacto. parece también muy destacable porque son estas generaciones que llegan y yo siempre le digo, cuando termino la FIL, en la rueda de prensa que hay público en general y todo, digo, a ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes vinieron como niños, a FIL niños, y ahora vienen como padres? Y hay una cantidad de gente que levanta la mano y que fueron niños que se formaron en la FIL y que hoy vienen con sus hijos. Eso me Sí, parece algo muy importante y muy destacable. Destacable. sí, claro, de generación en generación, ¿no? Exacto. Sellos editoriales, Sí, dos mil bueno, cuatrocientos sesenta y nueve. Uf, sí. Mira, ayer yo hablaba con un editor español que nos visitó en la oficina de la FIL y nos dijo algo muy importante. Dijo, yo no voy a ninguna otra feria en España porque no tiene sentido. Todos los editores españoles sabemos que donde tenemos que estar es en la FIL Guadalajara. Los editores españoles, y no hablo de este año fíjate. por el invitado de honor, lo cual es un hecho, es decir, ellos no van a las ferias que pasan en España porque tienen otro sentido, ¿no? Y lo dijo muy claramente, dijo, para nosotros los editores donde debemos estar es en la FIL. Y ya no hay feria que pueda competir con la FIL. Digo, lo digo con falsa modestia, pero pues no soy yo, es todo el trabajo de muchísima gente, de una universidad entera, de un equipo que me acompaña y de 38 a 37 años de buenas decisiones, pienso yo. Eso es bien importante. Buenas decisiones, ¿no? Sí. Profesionales del libro, 17,400. ¿Qué es lo que dices? Esa combinación. Bueno, de hecho llegamos a tener en el 19 20,000, ¿eh? Con la pandemia ha bajado, no todo el mundo puede viajar igual, etcétera. Sí, pasamos a 17,400, pero hemos llegado a tener 20,000. Digo, lo cual 17,400 tampoco Sí, no es nada mal, ¿no? nada mal. No, Presentaciones de libros, 630. sí, Foros literarios, academia. 262. Foros académicos, 103. Es una locura, ¿no? Actividades artísticas y música. Además, se le agrega todo este ámbito artístico, ¿no? Y Sí. musical, premios y homenajes. Es una locura, ¿no? El estar ahí. Mira, aquí tenía, pues todo lo que, bueno, no todo, algunas de las Y cosas. algunos de nuestros programas, el Salón del Exacto. Cómic, tenemos también un foro que se llama Libros al Gusto de Gastronomía, Filciencia, Filjoven, el Salón de la Poesía. Bueno, en literatura tenemos muchos festivales de letras Ujú. europeas, Festival de Letras de las Baleares, etcétera, ¿no? Incluso hemos tenido letras de Corea. Cada año se nos suma un país diferente, ¿eh? Algo que Mm. yo siempre digo y que me parece algo muy destacable es que la FIL es una verdadera feria internacional. Otras ferias son internacionales y no tengo nada en contra, pero pues a lo mejor porque tienen 3, 4 países. Nosotros tenemos 50 países presentes en el área de exhibición y venta y en el área de profesionales. Gente que viene de 50 países distintos. Ecos de la FIL, que también es una maravilla, ¿no? Sí, El cómo no. sacar a los 140 escritores escritores se van a distintos centros de la universidad. en diferentes partes de Jalisco, El ¿no? Estado, sí. Y ahí conviven con estudiantes que previamente han leído su obra, ¿no? Exactamente, incluso también nos hemos llevado a un centro de redactación social. No, y además los escritores salen fascinados de ahí, ¿no? Es una experiencia que cambia a los chicos, pero cambia más a los escritores porque justo ya leyeron previamente su obra y hay un diálogo real. Y entonces estamos hablando de autores, algunos traducidos al español, de países muy remotos, hemos tenido autores, no sé, de Polonia, de Croacia, y se sorprenden que un chico mexicano ya leyó su obra, ¿no? Y pueden hablar al tú por tú.
Sí, claro. No, y bueno, está Phil Ciencia, Phil Negocios, Filantropía, también muy interesante. Lo de los bibliotecarios. Es muy importante lo de los bibliotecarios. No solamente el coloquio de bibliotecarios, tenemos en los días de profesionales 200 bibliotecarios que vienen de Estados Unidos, en particular tenemos un convenio con American Library Association y vienen a comprar libros para sus bibliotecas. Es decir, el negocio de la FIL no se da solamente en el espacio de la Expo Guadalajara, hay compraventa de libros, pero mucho de lo que ocurre es que es el punto de encuentro para lo que va a continuar comprándose el siguiente año. Ujú. El bibliotecario ahí ve catálogos que va a seguir adquiriendo el siguiente año. Sí, claro. ¿Qué más se ve en la cuestión de profesionales? Bueno, profesionales tenemos desde el foro de editores independientes, de editores académicos, foro de editores en general, de correctores de estilo, el foro de ilustradores, hay un encuentro de traductores precisamente, los bibliotecarios, un salón de negocios y un centro de derechos de autor, un salón de derechos donde tenemos alrededor de 120 mesas con agentes literarios de prácticamente todo el mundo que están vendiendo los derechos y comprando derechos de autor de las editoriales ahí presentes. Uf, que todo eso es tras bambalinas, ¿no? Todo es a puerta cerrada. Eso es a puerta cerrada y todo esto, pues por eso yo tengo un equipo grande, porque todo esto, cada una de estas áreas tiene que trabajarse durante mucho tiempo, con mucha anticipación. Pero muchísima anticipación platicábamos, ¿no? Que nunca para, ¿no? Todo el... No, no paramos, es una maquinaria que no puede detenerse. Mira, aquí hay algunas fotos Del año pues, de la pasado, FIL del año pasado. sí. Eh, mira nomás, Esta sí es fue toda una anterior, experiencia, la ¿no? anterior foto fue cuando la India fue invitada de honor, Mm, que es en el 19 previo a la pandemia. exacto. Te iba a decir que todos ustedes, el equipo que lo hace, lo disfruta de alguna otra manera, ¿no? Y lo sufre en algún momento, Mira, ¿no? nosotros lo disfrutamos mucho y estamos entregados a la FIL. Ya Exacto. los días de la FIL y los días previos del montaje y todo, pues para nosotros son días, pues en cierto sentido, que ya vamos como en caída libre para que me entienda la gente, es decir, ya estamos por instrumentos, porque es mucho el trabajo y es Sí, mucho los retos que tiene uno que enfrentar minuto a minuto. En sí. realidad son 9 días de una intensidad que prácticamente no dormimos, no comemos. No es exagerar, ¿eh? Es la verdad. O sea, todo eso se tiene que atender. Y todos los imponderables, porque tú puedes haber planeado durante 3 años una cosa y un día te pasa que hay, ¿qué quieres que te diga? No ha pasado, pero pues no sé, se cae algo ahí dentro de la feria y pues tienes que correr, o se cae un niño y hay que correr para llamar a los paramédicos. Hay, O autores que cancelan, ¿no? bueno, autores que cancelan es muy normal en cualquier Sí. feria, en cualquier festival, por distintas razones, ¿no? Quizás esos son de los imponderables, quizá menos complicados, pero hay situaciones que ocurren y situaciones que hay que atender en el momento, o temas como el año pasado, pues que tuvimos una pequeña manifestación a favor Mm, de Palestina, improvisada por ellos, es decir, en los pasillos de la FIL, y que tienes que tomar decisión de, bueno, yo no los puedo reprimir, tampoco no los voy a reprimir, tengo que acompañarlos con el equipo de seguridad de la propia universidad para que eso sea de manera pacífica, porque tengo 200,000 niños en la FIL y tengo que sí, claro. cuidar que no haya ninguna actitud de violencia. Tengo que cuidar que todo lo que ocurra en la mejor armonía y que no haya ningún conato de violencia ni nada que incite a la violencia. Claro. Sí, claro. Oye, ahorita hablabas del equipo que tienes. ¿Qué tan grande es el equipo? Somos en total 50 personas 50. trabajando como comité organizador, pero al final del día y durante casi todo el año tenemos un gran apoyo por parte de la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, los foros académicos los organiza una coordinadora que es la rectora del Centro Universitario de los Altos, que está en Tepatitlán. Ella coordina los foros académicos con un grupo de profesores, sobre todo en ciencias sociales, pero de todas las ciencias, también ambientales, etcétera. Y durante todo el año están trabajando la programación académica que llamamos Fil Pensamiento. Ok, Entonces, ok. realmente hay un momento al año que yo digo que toda la universidad se pone al servicio de la FIL. Sí, claro, claro. Porque esos equipos están conformados por otros equipos, ¿no?
exacto. y se hace un equipo mucho más grande. Oye, platicábamos antes de entrar a la sesión, tu trabajo es un poco más en el sentido diplomático, ¿no? Con todo este tema de los invitados y todo ese, un poquito va hacia allá, ¿no? Además de todo el trabajo que se hace más Sí, logístico, sí, ¿no? además de todo eso, porque la parte de planeación, de organización y manejo de personal y manejo administrativo, la parte no glamorosa de la feria, pues es el trabajo del día a día con el lápiz y el Excel, ¿no? Porque la gente sabe lo que es un Excel, sabe lo que tenemos que trabajar de presupuestos y de entregas y de egresos y todo este tipo de cosas. Eso es lo menos glamoroso, pero hay que hacerlo, la parte financiera, por supuesto. Por cierto, que somos una empresa autofinanciable. Mm, Somos de la Universidad de Guadalajara, pero no dependemos de la Universidad de Guadalajara en términos económicos. La feria tiene sus propios ingresos y con sus ingresos programa y hace todas sus actividades. Eso me parece que es un motivo interesante. Pero bueno, obviamente el trabajo también mío, muy concretamente como dirección general, es buscar personas, o sea, hay mucho de diplomacia cultural. Sí, me ujú. tengo que entrevistar con ministros de cultura de distintos países, con embajadores. Tengo un trabajo permanente con autoridades de otros países. Sí, claro. Oye, pues bueno, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, muchísimas felicidades por todo lo que se hace, gran labor, como Gracias. dices, que se inició con el pie derecho y sigue así, así que pues muchas felicidades en ese sentido. Yo te quería preguntar, tenía aquí este mapa de las diferentes ferias, ya decías tú que hay diferentes tipos de ferias. Sí, Platícanos un poquito y entiendo que ustedes tienen, bueno, tú en particular, tienes comunicación con varios de ellos, ¿no? De los tenemos un directores. grupo de amistad, es de amistad, de unos 20 directivos de ferias del mundo. Nos reunimos, en junio vamos a tener una reunión en Italia, Mm, invitados por la Feria de Bolonia. O sea, no invita a todos los directores de todas las ferias del mundo, es un grupo de amigos que nos reunimos. Digo esto porque luego hay gente que me dice, ¿y yo por qué no estoy? Porque es un grupo de amigos que nos hemos reunido alrededor de esto, ¿no? Hay ferias de muchas tipologías. Frankfurt, que es la principal feria que siempre se habla de la gran feria del mundo, que sí lo es la gran feria internacional del negocio editorial. del negocio. Del negocio editorial. No es una feria en la que uno cuando va se frustra porque no hay compra-venta de libros. Tú no puedes comprar el libro que tú ves, o sea, Ok. no te lo va a vender nadie porque no se puede vender, no hay venta al público. Hay un día de la Feria de Frankfurt abierto al público alemán, por supuesto en el pabellón alemán, pero el resto de los pabellones no, el resto de los pabellones de todos los países, porque ya no me acuerdo cuántos países están representados en Frankfurt, todos van para negocio editorial. El Salón de Derechos de Frankfurt es apabullante, son mucho más de 100, no me acuerdo cuántos son las mesas, digo, si yo tengo 100, Frankfurt a lo mejor tiene 500 mesas, eso es impresionante porque todo está dirigido a negocio editorial. Hay algunas actividades literarias en la ciudad de Frankfurt, en el ayuntamiento, sí hay algunos diálogos, pero no es una feria abierta al público. Ujú. Buenos Aires es una gran feria abierta al público, tiene días de profesionales, pero tiene un negocio editorial, sin el pero, tiene un negocio editorial restringido. La situación económica y política de Argentina no ha ayudado, ¿no? Claro. Y aquí faltaría en ese mapa la Feria del Libro de Bogotá, que está también Mm, teniendo cada vez mayor importancia en Latinoamérica, y también es una feria mixta, pero con mayor, es más dirigida al público y poca presencia internacional. ok. En las ferias de Europa no está la de Londres, que es muy Mm, importante también de negocio. La feria de Londres está cada día más importante, es cada día más importante. La feria de Bolonia es muy importante, es una feria solo de negocio y solo de literatura infantil y juvenil. Es una infantil, feria ¿verdad? infantil y juvenil preciosa. Es una feria muy bonita, muy bien hecha, con mucho gusto, como tienen los italianos, y prácticamente se entregan algunos premios de literatura ahí. Hay algunas muy poquitas actividades en la ciudad de Bolonia. Prácticamente es una feria de negocio. La de Londres faltaría ahí y hay muchas otras, ¿no? Tenemos, digo, de los amigos que están, hay una feria en Suecia, la de Gotemburgo, Mm, es una feria más abierta al público y con un muy buen programa literario. Está la de Varsovia, la de Praga, en fin, muchas otras. Hay una feria en Lima que también ha ido cobrando relevancia en Perú, ok. obviamente en América Latina.
Y de las de Estados Unidos, pues te tendría que mencionar la que yo también llevo, la de Los Ángeles. Es Claro, una feria de libro en español, chiquita, muy chiquita, no es una feria abierta al público. claro. Oye, pues ya entrando a la recta final, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los retos de la industria editorial hoy en día? Platícanos un poquito. Pues mira, los retos ya los tuvo la industria editorial después de la pandemia. Afortunadamente, pues es reformularse y, como yo digo, siempre estar editando de cara al nuevo consumo cultural. O sea, la industria editorial lo hacen muchos editores, no puede dejar de lado la nueva forma de comunicarse de los chicos en concreto. Es decir, tenemos que estar como editores siempre, y nosotros como feria también, pues al pie del cañón, perdón por lo Ujú. coloquial, pero estar pendientes de que, no sé, pues que ahora se promueven libros vía TikTok, los booktokers, ¿no? Pues hay que estar pendientes de eso y darles cabida y ver qué ocurre en esos sistemas, en esas plataformas alrededor de la literatura. Y como ese, a ver, yo simplemente le digo a todo el mundo, a ver, hace 10 años, ¿quiénes nos comunicábamos por WhatsApp? Nadie. Sí, ¿no? ¿Cuál era nuestro sistema de comunicación hace 10 años? Y eso ha cambiado nuestro consumo cultural, porque Ujú. ¿cuánto tiempo le dedicamos a leer un WhatsApp? La verdad, ¿eh? A veces cuando te mandan un WhatsApp larguísimo, uno lee al principio y luego te da flojera y ya no lo lees. Por lo Sí. menos yo, a menos que sea algo muy, muy importante y muy relevante. Pero vivimos en la cultura de la inmediatez, ¿no? Ujú. Y eso es delicado, es bueno y es malo, pero por ejemplo, se habla mucho de que los niños tienen ahora menos dedicación a ciertos temas y por lo tanto sí son más dispersos, porque las plataformas los hacen ser dispersos. El algoritmo nos mueve un algoritmo permanentemente. Ujú. Estamos manipulados por algoritmos, lo que no ocurre con el libro impreso, con la cultura impresa. Sí, Pero claro. estamos en eso, es decir, no, tampoco no vamos a darle la espalda a lo que somos y a dónde estamos, pero vivimos totalmente manejados por algoritmos, lo cual es verdaderamente a ratos espeluznante, pero es lo que es. Sí, claro. Oye, el tema del papel, eh, ¿es un reto? ¿Es algo de lo que están hablando ustedes? En el sentido de que vaya a desaparecer el libro de papel, no. No tanto desaparecer, pero sí en cuestión de sostenibilidad. Es que mira, cuando se habla de libros, a mí una vez que siendo editora dije, es que quiero libros con material reciclable y vino un productor de papel y me dijo, te voy a decir, para este material tengo que gastar no sé cuántos litros de agua. Mm, Así que este material muy reciclable, estás consumiendo no sé cuántos litros de agua. Hay que tener cuidado con las tendencias y las modas. Yo no estoy muy, ahorita no estoy clavada en las artes gráficas porque estoy en otra trinchera, pero en su momento me hizo entender que no todo lo que parece que es muy bueno es tan bueno, ok, porque estás ahorrando árboles, sí, pero estás gastando, y ahorita vivimos una etapa de sequía brutal, y pensar, está muy mal, que talemos árboles, no es que lo estoy promoviendo, pero está tan mal como talar árboles, porque a lo mejor puedes hacer papel con otras fibras, como procesar el papel con litros y litros de agua. Entonces tenemos que llegar a otros sistemas de producción del papel. sí, claro, Uh-huh. claro. Digo, ahorita Oye, no es mi grado de expertise en ningún momento. Estoy hablando de años atrás, ¿eh? sí. Inteligencia artificial, ¿están Es un hablando tema, algo sí de se habla mucho de la inteligencia artificial. La preocupación tiene que ver con derechos de autor, hasta derechos, dónde, verdad? con leyes, ¿no? ¿Cómo vas a discernir en un concurso literario qué obra está hecha por un robot y por un ser humano? Yo creo que sí se puede, pero se tiene que legislar. Sí, claro. Pues varios retos, ¿no? Ahí, dentro de la industria editorial. Yo quería ya terminar nada más mostrando este premio que les dieron Sí, hace muy poco, ¿no? y la Universidad del Claustro de Sor Juana, y estoy yo recibiendo la presea Sor Juana Inés de la Cruz, de manos de Carmen Beatriz López Portillo, la rectora de esa universidad, y nos da la presea pues justamente por nuestra promoción en la lectura y la promoción del libro. Digo, tengo que decir con falsa modestia también, perdón Omar, que en el 20, además que fue un año horrible para la humanidad, pero nos dieron el Princesa de Asturias en Sí, comunicación y aquí lo humanidad. tenía, mira. Sí, y ahí fue Raúl a recibirlo porque pues no fue a recibirlo ese año. Ese año nos lo dieron de manera virtual y fue al año. Virtual, ¿verdad? Sí.
No, pero Gran Premio fue en conjunto, bueno, no en conjunto, pero al mismo tiempo Al el mismo Festival tiempo del Hey, Hey ¿no? Festival. El Hey Este, Festival y la FIL, por lo mismo, por la promoción de la lectura. yo aquí lo tengo, mira, dice, por representar uno de los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo, así como un foco de difusión para la lengua española, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. Sí, Pues más que exactamente. merecido, ¿no? No, bueno, fue un día, imagínate, en plena pandemia recibir esa llamada, te quieres caer de pensar que es un sueño, ¿no? Porque no lo puedes creer que sea cierto y la verdad no lo esperábamos, ¿eh? No, ¿No? no, no lo esperábamos. O sea, la llamada la recibí yo, de Ah, hecho, ¿en serio? sí, sí, porque me levanté muy temprano, pues me levanto temprano y veo un montón de llamadas en mi celular. Dije, ¿por qué me están llamando tanto a España? Entonces ya pues alguien ve un WhatsApp que me dice, estamos tratando de comunicarnos de la Fundación Princesa de Asturias. Obviamente ya supe de qué se trataba y les hablé. Entonces, así fue, te estoy hablando, creo que eran 6 de la mañana, hora de México. Cuando me enteré yo, tenían mi número, ¿no? ¿Por qué Sí, no lo sé? claro. Pero tenían mi número para hablarme a mí. Mira, ¿quién los propuso? Porque entiendo que alguien tiene que proponer, ¿no? En este caso sé, porque él me lo dijo, que fue Juan Villón. Mira, Sí, bueno, le agradecemos mira. mucho. Sí. Sí, claro. Y bueno, un premio que recibiste tú, ¿fue en qué? ¿2021? No, el 20 también, todo pasó, bueno, Todo fue pasó. 20, no, fue el 21, fue el 21. Pero estamos en plena pandemia, es decir, todo lo que pasó en la pandemia, ¿por qué es muy bueno y es muy malo? Porque pues no lo pudiste celebrar de la manera como hubieras querido, ¿no? Es Sí, decir, claro. era para mí un premio pues que me honra muchísimo porque es el premio de mi gremio, son los editores los que me premian, los que me ven como alguien digno de recibir este mérito editorial y lo agradezco muchísimo, pero al mismo tiempo no lo pude compartir prácticamente con nadie porque fue una ceremonia chiquitititita, con muy poca gente porque la pandemia no nos lo permitía. Pero bueno, ahí está, Ahí está, más que merecido. gracias, sí. Y yo quería cerrar con una imagen que fue donde, curiosamente, déjame ver si la encuentro. Aquí está. Donde, vamos a decirlo así, yo te conocí, que fue en Domingo 7. Fíjate, nada más, Un pues gran programa, sí. en aquel, ¿cuándo habrá sido? En Eso terminó en 2008. 2008. Fue el último año de, no sé cuándo se grabó que fue eso es en San Miguel de Allende. Ajá, Ahí está tapada Mónica Lavín, el que están tapando a Mónica Lavín. Estoy yo, está en el sombrero Pablo Boullosa, Pablo Bollosa. Fernanda Solórzano y Javier Cruz. Y nos Sí, fuimos todos a San Miguel de Allende a grabar ese programa. Fue un programa que recibió el premio de periodismo cultural es que era de un la, gran programa. y que justo cuando recibió el premio lo suspendió Televisión Azteca casi. Tenía muy buen público, pero obviamente no era un programa exitoso comercialmente hablando Sí, de de grandes patrocinador. ratings, Sí, sí. pero No, pero teníamos buen rating porque era un domingo en la mañana, a las 9 de la mañana, con lo cual pues yo siempre decía que competíamos con Chabelo. O sea, realmente no había mucho que ver. Si no querías ver Chabelo y no querías ver infomerciales, en esa época eran sí, muchos cierto. infomerciales, no existía Netflix, no existían plataformas, ¿no? Y entonces, pues nuestro programa era muy visto en provincia, fíjate. Yo Ujú. viajaba fuera de la Ciudad de México y muchísima gente nos veía y era muy bonito porque nos llegaba gente que decía, es que comentaron tal cosa y yo les dejé a mis alumnos que investigaran sobre este tema que ustedes comentaron. Se armó un grupo con una enorme camaradería. Sí, Tengo que decir que lo que se sentía ahí era un gran ambiente que continuaba fuera del set. O sea, después de que grabábamos, seguíamos siendo muy amigos, seguimos siendo amigos. Y no solo el equipo de conductores, sino productores, el productor general, mm, todos los asistentes. Sí, es un equipo muy lindo, ¿no? Esa parte del ambiente laboral que uno puede decir qué maravilla haber podido vivir eso, ¿no? Es una gran experiencia. sí. No, y lo reflejaban, como dices, Sí, en la pantalla. no, sí, ¿Cuánto tiempo estuvo al aire? 4 años y medio. 4 años, Sí, 4 años y medio. fíjate. Y sí, pues yo siento que con mucho éxito en el sentido de público, ¿no? De a dónde llegábamos. A lo mejor no ibas a dar el golpe de una telenovela porque no era nuestra intención, ni Sí, ¿no? podías competir con eso, ¿no?
Pero yo creo que ahí muchos de nosotros los conocimos a ustedes, Sí, a Pablo, que aunque ya sí. llevaba varios, programas, Pablo creo que en tenía el al 11 o mismo en el tiempo 22. lo de Ventaneando, casi Ventaneando, hazme un favor, qué mensa soy. ¿Cómo voy a decir eso? El de Canal 22, ¿no? El de La Dichosa Sí, Palabra. el de La dichosa Sí, palabra. es que pensé en una ventana. Es que no, es que él antes tenía otro que se llamaba, espérame, El gimnasio, ¿no? ese. Fíjate, El estaba yo confundiendo gimnasio. el gimnasio. Ese me había invitado Pablo en algunas ocasiones al gimnasio, como invitada, ¿no? Y de ahí yo Ujú, creo que nos conocimos. En realidad yo conocí a Pablo por él mismo, aunque sea amigo, hermano de mi gran amiga Carmen Boullosa, pero cierto. ahí me invitó porque fui varias veces al gimnasio, que era un programa también muy divertido. Y luego Sí, sí, comenzó sí. ya La Dichosa, que es un programazo de aquellos que sigue, y él tenía como a la par los dos. Sí, ¿verdad? Sí, Siempre con ideas muy no, creativas. Pablo era el alma de Domingo 7, ¿eh? Era el que movía todo, y todos los demás, pues así, respetándolo y queriéndolo mucho. Sí, claro. Pues, Marisol, muchísimas gracias por este espacio que nos diste. Muchísimas felicidades por toda tu Gracias. No, bueno, trayectoria. me sorprendiste con muchas fotografías que nunca me hubiera imaginado que ibas a traer a colación. Digo, gracias a ti por esta entrevista tan personal, porque pues no me imaginé que incluso entraría a la boda de mis padres, ¿no? En acción. Pero bueno, te lo agradezco mucho, sí. No, muchas gracias, muchas felicidades y mucho éxito en la FIL, en las FILs que vienen, viene Sí. España y ya nos decías que viene Barcelona, Barcelona me 2025 ya. imagino que 25 que serán de gran éxito, y bueno, estaremos por ahí, dando a conocer todo lo que por ahí esté. Yo los espero a todos ustedes, a ti, por supuesto, a toda la gente Muchas que gracias. ve tu programa. Ha sido una delicia platicar contigo, Mar, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, y bueno, a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en directo o en las retransmisiones, muchas gracias y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Gracias a todos. Gracias, Marisol, fuerte abrazo. Bye, bye. Gracias igualmente.